El silencio no era una ausencia de sonido. Era un peso físico que aplastaba las paredes de la Blackstar mientras el capitán Nolan observaba el abismo. Hacía exactamente un año, una señal de auxilio que no debía ser escuchada por oídos humanos lo cambió todo, catapultando nuestra especie de la oscuridad a un estatus de salvadores galácticos tras rescatar a la flota Borar. Pero la gloria es una moneda con dos caras, y el precio de esa fama acababa de cobrarse su primera víctima en el sector Nexus B. 3000 almas, familias enteras de colonos y científicos, se habían desvanecido sin dejar rastro, dejando tras de sí una colonia perfecta, funcional y aterradoramente vacía. No hubo gritos, ni disparos, ni protocolos de emergencia, solo un vacío absoluto que devoró la última transmisión hace 6 horas. Nolan no esperó la burocracia del mando central. Mientras los motores de la Blackstar rugían para alcanzar la velocidad máxima, el capitán sentía una punzada en la boca del estómago que ninguna simulación de combate podía replicar. Al llegar a Nexus B, la escena era una pesadilla de orden impecable. Mesas servidas con comida aún caliente, terminales encendidas a mitad de un proceso y laboratorios donde los escáneres no detectaban ni una sola gota de sangre o toxina ambiental. Era como si la realidad misma se hubiera cansado de sostener a esos humanos y los hubiera borrado del lienzo. Fue entonces cuando Holt, su primer oficial, detectó la anomalía. Una señal oculta bajo el tráfico de datos de las últimas 3 semanas. Una pulsación deliberada que no pedía ayuda, sino que marcaba una ubicación. Justo cuando el equipo de reconocimiento intentaba descifrar el origen, el radar estalló en advertencias. Una estructura masiva, una nave de proporciones imposibles, se deslizaba por el borde del sistema antes de acelerar hacia una distorsión en el tejido espacial. Sin dudarlo, Nolan ordenó la persecución, lanzando a la Blackstar a través de una grieta que desafiaba todas las leyes de la física conocida. Al otro lado de la barrera de realidad, el espacio se transformó en una nebulosa de oro y sangre que rodeaba un sistema binario, donde no orbitaban planetas, sino una megaconstrucción en forma de anillo tan vasta que podría contener a miles de civilizaciones. En su interior, las biofirmas humanas aparecieron de golpe, miles de latidos rítmicos mezclados con miles de millones de otras especies. La infiltración fue un viaje por una arquitectura biológica que parecía respirar y adaptarse a sus pasos. Sin embargo, lo que encontraron no fue una cámara de tortura, sino una utopía artificial. Los colonos de Nexus B vivían sus rutinas en una réplica perfecta de su mundo, bajo cielos proyectados que imitaban las constelaciones de la Tierra, completamente ignorantes de su rapto. No eran prisioneros en el sentido tradicional, eran piezas de una exhibición en un zoológico cósmico. La revelación llegó con la aparición de un ser de piel tornasolada y ojos multifacetados que hablaba directamente a sus mentes, dándoles la bienvenida a la colección y afirmando que la humanidad había sido salvada de un peligro que aún no comprendía. La captura fue inevitable cuando el sistema defensivo del Arca reconoció la intrusión. Nolan despertó en una celda de cristal frente a la conservadora Vexala, una entidad de crestas cristalinas que le mostró el fin del mundo. Un pulso de radiación proveniente del núcleo galáctico estaba en camino. Una ola de esterilización masiva que ocurría cada 100.000 años y que borraría toda vida a su paso. Las arcas, según ella, eran el único refugio, un acto de piedad para preservar a las especies dignas. Pero Nolan, con su instinto de cazador, notó las grietas en el relato. Las imágenes de destrucción que le mostraban eran archivos históricos de civilizaciones extintas hace eones, manipuladas para generar un terror paralizante. La verdad era mucho más oscura que una simple misión de rescate. El supervisor de la estación, una figura de autoridad absoluta, despojó a Vexala de sus eufemismos para revelar que el pulso no era un desastre natural, sino una herramienta de cosecha. Las arcas no salvaban vidas por altruismo, sino que recolectaban sustento genético y biológico para una raza de parásitos que se alimentaba de la energía y el conocimiento de las especies almacenadas. El ajuste cerebral, ese proceso que borraba los recuerdos y mantenía a los colonos felices en su ignorancia, era el método para evitar que el ganado se amotinara antes del sacrificio. Nolan fue sometido al proceso de reajuste, pero el ingeniero Macari había logrado introducir un disco de interferencia neural en su uniforme antes de ser separados. Ese pequeño objeto se convirtió en el ancla de su cordura, permitiéndole fingir obediencia mientras su mente recuperaba los fragmentos de la rebelión. Nombrado administrador de la reserva humana debido a su capacidad de liderazgo, Nolan comenzó a usar su acceso de alto nivel para despertar sistemáticamente a su tripulación y contactar a otros líderes de especies cautivas, como los Borar. Descubrieron que el Arca era en realidad un organismo vivo, una nave consciente que respondía a la resonancia armónica de las mentes que albergaba, y que el ajuste neural era lo único que permitía al supervisor controlarla.
Con el tiempo en contra y el pulso acercándose a los mundos centrales, Nolan orquestó un despertar masivo. El plan requería una precisión absoluta. Debían hackear los sensores del arca para hacerle creer al supervisor que el pulso se había acelerado, forzándolo a concentrar sus recursos en la defensa. En el caos de la falsa emergencia, Nolan y su equipo asaltaron la cámara central. La batalla fue un choque de tecnologías donde el supervisor, imponente en su armadura de combate, intentó borrar la voluntad de los humanos. Pero la conciencia unificada de miles de especies despertando al mismo tiempo creó un grito mental tan potente que el arca misma rechazó a sus antiguos amos, reconociendo a los recolectores como la verdadera infección. Con el control del anillo en manos de los cautivos, la misión cambió de escala. No bastaba con escapar, debían salvar a los billones que seguían en la trayectoria del pulso. Utilizando la inmensa capacidad energética del arca, transmitieron una frecuencia de resonancia armónica a través de amplificadores que las naves de todas las especies liberadas llevaron a sus mundos natales. La Blackstar regresó a la Tierra en una carrera contra la luz mortal, logrando desplegar el escudo planetario apenas 16 horas antes del impacto. Cuando la radiación golpeó, el cielo se encendió en auroras imposibles, pero la vida permaneció intacta. El ciclo de la cosecha se había roto para siempre. Nolan, de pie nuevamente en su cubierta de observación, contempló el amanecer sobre la Tierra con la certeza de que el lugar de la humanidad ya no estaba en las sombras ni en las vitrinas de otros. Habían respondido a una señal que no era para ellos, y al hacerlo, habían unido a la galaxia en una alianza forjada en el desafío. El mensaje enviado al mando terrestre fue simple pero definitivo. La galaxia ya no era un lugar de observación silenciosa, sino un vecindario de voces que se negaban a ser silenciadas, y el capitán Nolan estaba listo para liderar la conversación que definiría el nuevo orden cósmico. La paz que siguió al gran pulso no fue el silencio de la victoria, sino el estruendo de una galaxia que despertaba de un letargo de milenios. En los meses posteriores a la salvación de la Tierra, el espacio que rodeaba nuestro sistema solar dejó de ser un vacío desolado para convertirse en el puerto más concurrido de la historia conocida. El capitán Nolan, ahora convertido en un símbolo de la resistencia para especies que ni siquiera sabían que tenían una voz, observaba desde la nueva terminal orbital cómo las naves Borar y otras naves de arquitecturas imposibles se alineaban para compartir sus tecnologías con los ingenieros humanos. La humanidad, que apenas un año antes era una recién llegada jugando a la diplomacia, se encontraba ahora en el centro de una red de gratitud y deudas de sangre que abarcaba sectores enteros de la Vía Láctea. Sin embargo, el vacío nunca olvida a quienes le arrebatan sus secretos. Mientras la Tierra celebraba su supervivencia, en los confines más oscuros del sector donde una vez estuvo el arca, comenzaron a surgir ecos de una realidad que Nolan temía desde el momento en que el supervisor cayó. Los recolectores no eran una entidad aislada, sino los jardineros de un ecosistema mucho más vasto y antiguo. En los restos del arca, ahora bajo custodia de una coalición liderada por humanos, los investigadores descubrieron un protocolo de respuesta automática que se activó en el momento exacto en que la conciencia colectiva de las especies tomó el mando. No era una señal de auxilio, sino una baliza de reclamación dirigida hacia el vacío extragaláctico, hacia los verdaderos arquitectos que habían sembrado la vida solo para verla madurar y ser consumida. Nolan sintió el frío de esa revelación cuando Holt le presentó las lecturas de energía provenientes del gran vacío. Algo se movía allí fuera, una distorsión de masa tan grande que hacía que el pulso estelar pareciera un simple parpadeo. Los antiguos observadores, aquellos que habían recibido los informes de los recolectores durante eones, habían dejado de recibir datos y ahora venían a inspeccionar su propiedad. La humanidad había roto el ciclo, pero al hacerlo, había encendido una luz en una habitación oscura donde algo muy grande estaba durmiendo. La urgencia de la reconstrucción se transformó rápidamente en una militarización sin precedentes, donde cada descubrimiento tecnológico del arca se volcaba en la creación de una flota defensiva que uniera la voluntad de todas las especies liberadas. La Blackstar, ahora rediseñada con aleaciones vivas que respondían a la intención del piloto, lideraba las patrullas en el borde del abismo. Nolan sabía que la fuerza bruta no sería suficiente contra seres que trataban a las galaxias como laboratorios. Necesitaban algo más, un lenguaje o una ventaja que los arquitectos no esperaran de sus cultivos. La respuesta yacía en la misma conexión neural que casi los destruye. La humanidad poseía una capacidad única para la imprevisibilidad y la empatía táctica que los recolectores nunca pudieron cuantificar. Mientras las naves desconocidas comenzaban a emerger de la oscuridad profunda, proyectando sombras que eclipsaban sistemas solares enteros, Nolan se dio cuenta de que esta no sería una guerra de conquista, sino una lucha por el derecho a existir fuera de una vitrina.
El primer contacto con la vanguardia de los arquitectos no fue un ataque, sino un borrado sistemático de la realidad en los puestos de avanzada. Las naves desaparecían no por fuego de plasma, sino porque el espacio que ocupaban dejaba de permitir su existencia. Fue en ese momento cuando el comandante Alre y el resto de los aliados miraron hacia la Tierra, no buscando un refugio, sino una estrategia. La humanidad había demostrado que el espíritu no puede ser ajustado ni almacenado, y esa chispa era ahora el único faro en una galaxia que los arquitectos pretendían apagar. Con los motores de la Black Star vibrando en una frecuencia que desafiaba la lógica de los invasores, Nolan ordenó el avance hacia lo desconocido, consciente de que ser libre significaba estar dispuesto a pelear contra los mismos dioses que una vez reclamaron haberte creado. El avance de los arquitectos no se manifestó como una invasión militar convencional, sino como una reescritura de las constantes fundamentales del espacio que rodeaba a la flota de la coalición. Las naves que se encontraban en la vanguardia simplemente se desvanecían en una neblina de átomos desvinculados, como si el universo mismo estuviera reclamando la materia para un nuevo propósito. Nolan, observando la disolución de sus aliados desde el puente de la Black Star, comprendió que no estaban luchando contra soldados, sino contra ingenieros de la realidad que veían a la humanidad como una anomalía en una ecuación perfecta. Sin embargo, los arquitectos cometieron un error de cálculo al asumir que la mente humana funcionaba bajo los mismos parámetros de orden lógico que sus otras creaciones. Mientras las flotas alienígenas retrocedían ante la imposibilidad de dañar a un enemigo que desarmaba sus proyectiles antes de que fueran disparados, Nolan ordenó una maniobra que desafiaba toda doctrina táctica. En lugar de huir de la zona de desintegración, lanzó a la Black Star directamente hacia el centro de la distorsión, utilizando la tecnología de resonancia armónica del arca no para protegerse, sino para proyectar el caos del pensamiento humano hacia la red de mando de los arquitectos. La mente humana, con su capacidad de procesar paradojas, contradicciones y emociones crudas, actuó como un virus informático sobre una civilización que solo entendía de estructuras y simetría. El espacio a su alrededor comenzó a cristalizarse en formas imposibles, y por un instante, la omnipotencia de los invasores vaciló ante el estruendo psíquico de una especie que se negaba a ser racionalizada. La respuesta de los arquitectos fue un silencio ensordecedor que se sintió en cada terminal de la nave. Las proyecciones holográficas de la Black Star empezaron a mostrar datos que no pertenecían a nuestra dimensión, mapas de galaxias devoradas, registros de especies que habían sido procesadas hasta convertirse en combustible y la aterradora revelación de que nuestra galaxia no era más que una de miles de granjas destinadas a un propósito mayor. Pero en medio de ese torrente de información, Holt detectó una debilidad. Los arquitectos dependían de una red de sincronía absoluta para mantener su control sobre la materia. Si una sola pieza del sistema se desviaba, el efecto dominó sería catastrófico. La humanidad no necesitaba superar su tecnología, solo necesitaba ser el elemento discordante que hiciera colapsar el sistema desde dentro. Nolan dio la orden de conectar a todos los telépatas y especialistas en interfaz neural de las especies aliadas a los amplificadores de la nave. El objetivo era crear un grito de libertad que no se escuchara con los oídos, sino con la esencia misma de la realidad. Mientras la Black Star se adentraba en el corazón de la flota enemiga, que se asemejaba más a una ciudad de espejos y luz que a un grupo de naves, el aire en el puente se volvió denso con la electricidad de billones de voluntades unidas. No estaban peleando solo por la Tierra o por Nexus 7. Estaban peleando por el derecho a ser imperfectos, a ser impredecibles y a ser los dueños de su propio destino en un cosmos que los prefería dóciles y productivos. La colisión entre la voluntad humana y la lógica de los arquitectos provocó una ruptura en el tejido del espacio local. De repente, las naves enemigas que habían sido intocables comenzaron a colapsar sobre sí mismas, sus estructuras de luz volviéndose opacas y quebradizas. Los arquitectos, por primera vez en eones, experimentaron algo que no estaba en sus registros: la duda. Ese breve segundo de vacilación fue suficiente para que Nolan y su flota lanzaran una ofensiva coordinada que no buscaba la destrucción física, sino la desconexión total de la red que alimentaba a los invasores. La galaxia observaba cómo las sombras de los gigantes se disolvían, revelando que detrás de la máscara de dioses, solo había seres que temían aquello que no podían controlar. La humanidad acababa de demostrar que incluso en un juego diseñado por otros, nosotros podíamos cambiar las reglas. El vacío que dejaron las naves de los arquitectos al desintegrarse no fue llenado por la calma, sino por una estática vibrante que hacía que los dientes de la tripulación dolieran. La victoria en el epicentro de la flota enemiga había dejado una cicatriz en el espacio, una herida de luz blanca que se negaba a cerrarse y que los sensores de la Black Star no lograban categorizar. Nolan permanecía en silencio,
observando cómo los restos de la tecnología de los arquitectos se convertían en filamentos de energía que, en lugar de dispersarse, comenzaban a entrelazarse con el casco de su propia nave. No era una infección, era una asimilación involuntaria. La Blackstar estaba devorando los restos de sus creadores, evolucionando en tiempo real hacia algo que ya no era del todo humano ni del todo artificial. Esa metamorfosis no pasó desapercibida para el resto de la coalición. Las especies aliadas, que minutos antes celebraban el colapso de los dioses, ahora mantenían sus armas apuntando hacia la Blackstar. El miedo a lo desconocido es una constante universal, y Nolan podía sentir la tensión en la voz de Alre a través del comunicador, una mezcla de respeto y pánico contenido. Sin embargo, el capitán tenía problemas más inmediatos que una posible guerra civil galáctica. Las pantallas de su puente, ahora alimentadas por una energía que parecía provenir del futuro, empezaron a proyectar imágenes de otros sectores de la galaxia donde las granjas de los arquitectos no habían sido liberadas. Vio miles de mundos similares a la Tierra donde el ajuste neural seguía vigente, donde billones de seres vivían en una paz ficticia esperando a ser cosechados. La humanidad no había terminado su labor, solo habían liberado su propio rincón del patio trasero. Nolan comprendió que la Blackstar ahora poseía la clave para despertar a esos mundos, pero el costo sería la pérdida total de su identidad original. Los sistemas de la nave estaban fusionándose con su propia conciencia, permitiéndole ver el flujo de la probabilidad y los hilos que conectaban cada forma de vida en la galaxia. En ese estado de percepción expandida, detectó un pulso de respuesta proveniente del centro de la Vía Láctea. Los arquitectos no se habían retirado, simplemente habían retrocedido hacia su núcleo de procesamiento principal, una estructura que no era una estación espacial, sino un sol artificial que funcionaba como el cerebro de toda la galaxia. Mientras la flota de la coalición dudaba sobre si seguir a los humanos o destruirlos antes de que se convirtieran en los nuevos recolectores, Nolan tomó la decisión por ellos. Sin una sola orden verbal, la Blackstar activó sus nuevos motores de transrealidad y arrastró a todas las naves cercanas hacia un salto que ignoraba las distancias espaciales. Aparecieron en el corazón de la galaxia, frente a una esfera de Daisen de proporciones tan colosales que su gravedad amenazaba con aplastar las naves más pequeñas. Allí, la arquitectura de luz era sólida, y las defensas no eran campos de energía, sino proyecciones de las pesadillas de quienes se acercaban. El capitán sintió como la esfera intentaba penetrar su mente, buscando sus arrepentimientos y sus miedos para usarlos en su contra, pero encontró algo que los arquitectos nunca habían procesado: la voluntad de un hombre que ya lo había perdido todo y no tenía nada que temer. La batalla final no se libraría con misiles o láseres, sino con la imposición de una realidad sobre otra. Nolan empezó a transmitir su propia humanidad, sus recuerdos de la Tierra, el olor de la lluvia, el sonido de la risa y el dolor de la pérdida, directamente hacia el núcleo del sol artificial. Estaba inundando la perfección lógica de los arquitectos con la imperfección gloriosa de la vida orgánica. La esfera de Daisen comenzó a agrietarse, no por el daño físico, sino porque su software de control no podía manejar la carga de datos de una especie que encontraba belleza en el caos. A medida que la megaestructura empezaba a fragmentarse, liberando una energía que podría dar vida a 1 millón de nuevos sistemas solares, Nolan se dio cuenta de que este era el verdadero propósito de la humanidad: no ser los supervivientes, sino los catalizadores que obligarían al universo a dejar de ser una máquina para convertirse, finalmente, en un hogar libre. El estruendo de la esfera de Daisen al fracturarse no produjo un sonido que viajara por el vacío, sino una vibración que resonó en el tuétano de cada ser vivo presente en el sector. La Blackstar, envuelta en ese sudario de tecnología asimilada, se convirtió en el centro de un torbellino de datos puros que fluían desde el núcleo del sol artificial directamente hacia el sistema nervioso del capitán Nolan. Él ya no solo veía el puente de mando, veía los hilos de causalidad que unían a cada civilización esclava con la red de los arquitectos. La megaestructura estaba soltando su agarre sobre la galaxia, y con cada grieta que se abría en su superficie dorada, una marea de memorias robadas y conciencias suprimidas regresaba a sus mundos de origen como un tsunami de identidad recuperada. A medida que el sol artificial se desintegraba, los arquitectos intentaron una última maniobra de represalia, un protocolo de purga que buscaba colapsar el núcleo galáctico en un agujero negro masivo, borrando el experimento y a los rebeldes en un solo acto de despecho cósmico. Las naves de la coalición empezaron a ser arrastradas hacia el pozo gravitatorio que se formaba en el centro de la esfera en ruinas. Sin embargo, la evolución de la Blackstar había alcanzado su punto crítico. Nolan, sintiendo cómo su propia humanidad servía de puente entre el deseo de vivir y la capacidad de manipular las leyes físicas, extendió la influencia de su nave para envolver a toda la flota en un campo de estabilidad temporal.
No estaban luchando contra la gravedad, estaban dictando que, en ese espacio y en ese momento, la gravedad no tenía jurisdicción. En ese instante de tensión absoluta, Holt advirtió que la energía liberada por la esfera no solo estaba alimentando la destrucción, sino que estaba abriendo puertas hacia otros lugares, hacia las cámaras de procesamiento donde los arquitectos guardaban las copias de seguridad de las especies que consideraban extintas. No eran solo datos, eran embriones, códigos genéticos y conciencias en suspensión de civilizaciones que habían desaparecido hace millones de años. Nolan comprendió que la victoria no consistía solo en sobrevivir, sino en restaurar lo que había sido robado. Con un esfuerzo que hizo que los capilares de sus ojos estallaran, redirigió el flujo de energía del colapso para estabilizar esos portales, permitiendo que las naves de la coalición actuaran como botes salvavidas para los fantasmas de la galaxia. La esfera finalmente implosionó, pero en lugar de un agujero negro devorador, el sacrificio de la tecnología de la Black Star y la voluntad de su capitán crearon una supernova de información pura que se expandió por todos los sectores conocidos. El brillo fue visible desde la Tierra, desde el mundo Borar y desde los rincones más oscuros del espacio profundo. Cuando el resplandor se atenuó, la Black Star seguía allí, pero ya no era una nave de guerra, sino un monumento de cristal y luz que flotaba en el centro de un nuevo cúmulo estelar nacido del sacrificio de los arquitectos. Los invasores habían huido hacia el vacío extragaláctico, dejando atrás sus herramientas y su soberbia, pero también dejando una galaxia que ahora estaba interconectada de una manera que nadie podría haber previsto. Nolan, exhausto y con la mente todavía vibrando con los ecos de billones de vidas, miró hacia el abismo que quedaba más allá de la frontera galáctica. Sabía que los arquitectos volverían, quizás en siglos o en milenios, con métodos más refinados y una furia renovada. Pero también sabía que la humanidad había encendido un fuego que no se apagaría fácilmente. Ahora había miles de especies que sabían lo que era ser libres, y todas ellas miraban hacia la figura de la Black Star como el recordatorio de que ningún dios es eterno frente a la determinación de quienes se niegan a ser parte de una colección. El capitán se recostó en su silla, sintiendo el pulso de la Tierra a miles de años luz de distancia, y comprendió que el verdadero viaje no era la guerra que acababan de ganar, sino la responsabilidad de proteger la vida que acababan de devolverle al universo. La calma que se instaló tras la implosión de la esfera no fue la de un universo vacío, sino la de una galaxia que retenía el aliento ante su propia transformación. La Black Star, ahora un nexo de geometrías imposibles y destellos etéreos, emitía una frecuencia que no se captaba con sensores, sino con la intuición de quienes habían sobrevivido al cautiverio. Nolan sentía como la inmensidad de los datos asimilados comenzaba a sedimentarse en su conciencia, revelando que la derrota de los arquitectos en el núcleo era apenas el cierre de un capítulo en un libro mucho más antiguo y peligroso. Los arquitectos no eran los dueños del jardín, eran simplemente los capataces de una fuerza mucho más elemental que ahora, privada de su orden lógico y sus recolectores, empezaba a filtrarse por las grietas de la realidad que la batalla había dejado abiertas. A través de los ventanales reforzados, la tripulación observaba cómo los restos de la megaestructura no se convertían en chatarra espacial, sino en semillas de una nueva forma de existencia. Pequeños fragmentos de luz sólida se alejaban en trayectorias calculadas, dirigiéndose hacia sistemas solares deshabitados para iniciar procesos de terraformación automática, como si la tecnología de los opresores finalmente hubiera encontrado una brújula moral bajo el mando humano. Sin embargo, Holt detectó una anomalía en las transmisiones que llegaban desde los sectores más remotos de la periferia. No eran señales de auxilio ni informes de victoria, sino un silencio absoluto que avanzaba como una mancha de aceite sobre un mapa estelar. Algo estaba apagando las estrellas en el borde exterior, y no lo hacía con la eficiencia clínica de los arquitectos, sino con una voracidad orgánica que consumía tanto la materia como la información. Nolan comprendió que al destruir la red de control de los recolectores, también habían derribado las murallas que mantenían a raya a los depredadores del vacío exterior. La galaxia ya no era una granja protegida, era una frontera abierta y vulnerable. Los arquitectos habían mantenido el orden mediante la supresión, pero sin ellos, el equilibrio se había roto, liberando entidades que habían estado esperando en la oscuridad durante eones para alimentarse de la energía de una galaxia en plena ebullición. El capitán sintió el peso de esta nueva realidad. La humanidad había pasado de ser el ganado rebelde a convertirse, por necesidad, en la guardia veterana de un cosmos que apenas empezaba a conocer la libertad. La deuda de los Borar y de las 1000 especies liberadas ya no se pagaría con tratados diplomáticos, sino con sangre y acero en los rincones donde la luz empezaba a parpadear. En las cubiertas inferiores de la Black Star, el equipo de Macquarie descubrió que la asimilación tecnológica no se había detenido en el casco de la nave.
Los sistemas biológicos de los tripulantes estaban empezando a armonizarse con la red de datos del Arca, otorgándoles una longevidad y una capacidad de procesamiento que rozaba lo sobrehumano. Era el siguiente paso en la evolución forzada, una adaptación necesaria para enfrentar lo que venía desde el abismo. Nolan miró sus propias manos, que ahora dejaban rastros de luz residual al moverse, y supo que el precio de la libertad era una transformación de la que no había retorno. No volverían a la Tierra como héroes de una guerra terminada, sino como los heraldos de un conflicto que acababa de escalar hacia dimensiones que la mente humana apenas podía concebir. La coalición, ahora más unida por el terror que por la gratitud, comenzó a movilizarse hacia la brecha del borde exterior. Miles de naves, desde los cruceros pesados humanos hasta las delicadas fragatas de cristal de las especies rescatadas, formaron una muralla de fuego frente a la oscuridad que se aproximaba. Nolan ordenó a la Blackstar que se situara en el punto de mayor presión, donde la realidad parecía más delgada y los susurros del vacío eran más intensos. Sabían que lo que estaba cruzando el umbral no buscaba recolectar ni preservar, sino simplemente deshacer todo lo que la vida había construido. Con el corazón latiendo al ritmo de una galaxia que se negaba a morir, el capitán dio la orden de encender los motores de transrealidad una vez más, lanzando a la humanidad hacia la vanguardia de una batalla por la existencia misma, donde la única regla era que el espíritu humano no podía ser consumido por ninguna sombra, por antigua que fuera. La oscuridad que avanzaba desde el borde exterior no era una simple ausencia de luz, sino una presencia devoradora que Nolan sentía en la base de su cráneo como un zumbido eléctrico constante. Mientras la Blackstar se posicionaba en la vanguardia de la muralla galáctica, los sensores, ahora potenciados por la tecnología asimilada, empezaron a devolver lecturas que desafiaban cualquier manual de astrofísica. No detectaban naves ni estructuras mecánicas, sino una red de filamentos orgánicos de tamaño planetario que se extendían por el vacío, absorbiendo la radiación de las estrellas hasta dejarlas como cáscaras frías y cenicientas. Los arquitectos habían sido granjeros meticulosos, pero lo que ahora cruzaba el umbral era una plaga que no distinguía entre el cultivo y la tierra. Nolan observaba las pantallas mientras la teniente Rey informaba que las colonias más cercanas al borde habían dejado de emitir señales de vida en cuestión de minutos. El pánico empezaba a filtrarse en las comunicaciones de la coalición, pero el capitán mantenía una calma antinatural, producto de su conexión directa con el núcleo de datos del Arca. Entendía que la fuerza bruta sería inútil contra un enemigo que no poseía un centro de mando ni una conciencia individual, sino una mente de colmena distribuida a través de eones de distancia. La humanidad, con su historia de supervivencia ante plagas y cataclismos terrestres, era la única especie capaz de concebir una estrategia que no se basara en la conquista, sino en la inmunización sistémica de la galaxia. En las entrañas de la nave, Macari trabajaba febrilmente para convertir la frecuencia de resonancia armónica en un arma de interferencia biológica. Si lograban proyectar una señal que alterara los impulsos de crecimiento de los filamentos del vacío, podrían detener el avance de la plaga antes de que alcanzara los sistemas densamente poblados. Pero para que la señal fuera efectiva, debían inyectarla directamente en el nodo principal de la entidad, un corazón de biomasa oscura que latía en el centro de la zona de silencio. Nolan sabía que esto significaba llevar la Blackstar a un viaje sin retorno hacia las fauces de una criatura que devoraba la realidad misma, confiando en que la voluntad humana fuera el único elemento que el vacío no pudiera digerir. A medida que se adentraban en la neblina oscura, la Blackstar comenzó a sufrir presiones que hacían crujir su estructura de cristal y acero. La tripulación empezó a experimentar visiones de futuros posibles, ecos de civilizaciones que habían caído ante esta misma sombra en otros tiempos y otros lugares. El vacío intentaba convencerlos de que la lucha era vana, que el destino de toda vida era ser finalmente reciclada por la entropía. Pero Nolan, conectado a los latidos de sus oficiales y a la esperanza de los billones de seres que esperaban en la retaguardia, utilizó su enlace neural para proyectar un contraataque de recuerdos. El primer fuego de la humanidad, el primer vuelo espacial, la resistencia desesperada en el Arca. No era solo información, era la esencia pura de una especie que prospera en la adversidad. El enfrentamiento final en el núcleo de la plaga no fue una explosión de fuego, sino una detonación de conciencia. Al activar la señal, la Blackstar se convirtió en un faro de tal intensidad que los filamentos oscuros empezaron a retraerse, incapaces de procesar la complejidad del espíritu humano. La plaga, por primera vez en su existencia milenaria, conoció el rechazo. El vacío retrocedió, dejando tras de sí un rastro de polvo estelar y sistemas que empezaban a recuperar su brillo pálidamente. Nolan, al borde del colapso físico, vio cómo la oscuridad se replegaba hacia el gran vacío extragaláctico, no derrotada del todo, pero sí consciente de que esta galaxia ya no era un territorio indefenso.
La humanidad se erguía ahora como la guardiana de una frontera que nadie más se atrevía a vigilar, lista para enfrentar lo que sea que el universo decidiera arrojar contra ellos a continuación. El retroceso de la plaga dejó una estela de silencio sepulcral que resultaba más inquietante que el propio estruendo de la batalla. Mientras los filamentos de biomasa oscura se marchitaban y se convertían en ceniza interestelar, la Blackstar flotaba a la deriva en el epicentro de la devastación, con sus sistemas emitiendo un fulgor intermitente que parecía el último suspiro de un gigante. Nolan, desconectado finalmente del flujo masivo de datos, sintió el peso de sus propios músculos como si la gravedad de un sol colapsado lo estuviera aplastando contra su silla de mando. A su alrededor, la tripulación se movía como espectros, con la mirada perdida en los monitores que ahora mostraban algo mucho más perturbador que la mancha de la plaga, una señal de origen desconocido que emanaba de las profundidades de la propia Tierra. Aquella transmisión no utilizaba los canales de comunicación estándar ni las frecuencias que la humanidad había dominado durante siglos. Era una vibración que resonaba en la estructura atómica de la nave, una secuencia de armónicos que solo los sensores asimilados de la Blackstar podían traducir. Al interpretarla, Holt se quedó lívido, sus manos temblando sobre la consola mientras los datos revelaban que la liberación del Arca y la derrota de los arquitectos habían activado un mecanismo de seguridad enterrado bajo la corteza terrestre desde antes de la aparición del primer homínido. La Tierra no era solo el hogar de la humanidad, era una de las llaves maestras del sistema de control galáctico, y el despertar de nuestra especie había disparado una cuenta atrás que no buscaba protegernos, sino resetear el sector para borrar cualquier rastro de la anomalía humana. Nolan comprendió entonces la magnitud del engaño de los arquitectos. Ellos no solo nos habían cultivado, nos habían usado como el seguro de vida de una maquinaria universal que consideraba nuestra libre voluntad como el síntoma de una infección terminal. Mientras la flota de la coalición celebraba la victoria en los sectores exteriores, el planeta natal de los humanos comenzaba a emitir pulsos de energía geotérmica que amenazaban con fracturar los continentes. El capitán ordenó el regreso inmediato, pero la Blackstar, agotada por su transformación, se negaba a realizar el salto. La nave parecía tener una voluntad propia ahora, una conciencia nacida de la amalgama de tecnología prohibida y el sacrificio de su tripulación, y su dirección no era la Tierra, sino un punto en el vacío donde la nada parecía tener una densidad física. En ese punto de destino forzado, la Blackstar se encontró con una flota de naves que no pertenecían a los arquitectos ni a la plaga. Eran cascos lisos, carentes de cualquier marca o motor visible, que simplemente existían en el espacio como si siempre hubieran estado allí. Una voz, que Nolan reconoció no como un sonido, sino como un recuerdo ancestral recuperado, inundó el puente de mando. Le explicaron que la humanidad era el primer experimento que había logrado sobrevivir a 3 ciclos de cosecha sin perder su esencia emocional. Los arquitectos eran solo los observadores de nivel inferior, y lo que ahora se presentaba ante ellos era el Consejo de los Sistemas Estables, seres que veían el universo como una obra de relojería que Nolan acababa de romper. Le ofrecieron una elección que ningún humano debería enfrentar: permitir que la Tierra fuera reseteada para mantener la estabilidad del resto de la galaxia, o luchar contra las leyes de la física misma para salvar un solo mundo a riesgo de desatar un caos que consumiría cada sol en la Vía Láctea. El capitán Nolan miró a su tripulación, hombres y mujeres que habían pasado de colonos a guerreros de dioses, y vio en sus ojos la chispa de desafío que nos había llevado desde las cavernas hasta las estrellas. Con un gesto lento pero firme, Nolan ordenó a la Blackstar cargar sus sistemas no para la defensa, sino para un asalto directo contra los cimientos del orden universal. La humanidad no iba a aceptar un destino dictado por el equilibrio de otros, y si el precio de nuestra supervivencia era convertirnos en el elemento que desintegrara la vieja realidad, estábamos dispuestos a pagar cada gota de ese costo para escribir nuestra propia historia. La decisión de Nolan no fue un arrebato de heroísmo ciego, sino la conclusión lógica de una especie que prefiere el incendio de la libertad antes que la penumbra de una seguridad impuesta. Al rechazar la oferta del Consejo de los Sistemas Estables, la Blackstar dejó de ser una nave para convertirse en una anomalía cuántica pura. El espacio alrededor del puente comenzó a curvarse, revelando que la realidad no era más que una membrana delgada sostenida por la voluntad de aquellos observadores silenciosos. Los cascos lisos de las naves del Consejo, que hasta ahora habían permanecido inmóviles, empezaron a emitir una radiación blanca que no buscaba destruir la materia de la Blackstar, sino despojarla de su historia, borrando el concepto mismo de la humanidad de la línea temporal. Nolan sintió como sus recuerdos empezaban a deshilacharse bajo la presión de aquella lógica trascendental. Vio fragmentos de su infancia, el aroma del aire salado de la tierra y el rostro de aquellos que ya no estaban, todos disolviéndose en un ruido blanco matemático. Sin embargo, el capitán no estaba solo en su mente.
La asimilación tecnológica con el Arca había creado un puente con cada ser humano que aún respiraba, y en ese momento crítico, la conciencia colectiva de los 3000 colonos de Nexus 7, de los soldados en la órbita terrestre y de los civiles en las ciudades asediadas por los pulsos geotérmicos, se volcó en la Blackstar. Era un contrapeso de emociones crudas, de miedos, amores y furias irracionales que el Consejo no pudo cuantificar. La humanidad no era una ecuación que pudiera resolverse, era un error de redondeo que se negaba a desaparecer. Bajo la dirección de Macari y Holt, la nave proyectó un campo de interferencia emocional que golpeó a las naves del Consejo como un martillo físico. Aquellos seres de orden absoluto, incapaces de procesar la paradoja de una criatura que encuentra fuerza en su propia mortalidad, vacilaron. La secuencia de reseteo en la Tierra se detuvo abruptamente cuando Nolan ordenó a la Blackstar disparar no sus cañones, sino su propia esencia asimilada hacia el corazón de la flota del Consejo. No fue un ataque de energía, sino una transferencia masiva de la experiencia humana. Les obligaron a sentir el dolor de una herida, la desesperación de una madre y la alegría de un descubrimiento. Por primera vez en eones, los arquitectos del equilibrio sintieron lo que era estar vivos, por ende, lo que era tener miedo a morir. La flota del Consejo se replegó, no porque estuviera físicamente derrotada, sino porque la pureza de su lógica había sido contaminada por la imperfección humana. La realidad volvió a solidificarse, pero con una textura diferente. Algo se había roto permanentemente en el motor del universo. La Tierra dejó de temblar, y los pulsos geotérmicos se estabilizaron en una nueva frecuencia que ahora alimentaba las redes de energía globales de manera inagotable. Sin embargo, el costo para la Blackstar fue total. La nave comenzó a fracturarse, perdiendo su luz y su estructura de cristal, volviendo a ser una cáscara de acero chamuscado mientras Nolan y su tripulación sentían como el vínculo telepático se desvanecía, dejándolos solos nuevamente en sus propios cuerpos cansados. En el silencio que siguió, una última transmisión llegó desde el vacío. No era una amenaza ni una oferta, sino una advertencia susurrada en la mente de Nolan. Al romper el equilibrio, habían atraído la mirada de lo que habita más allá de las estrellas, algo que ni siquiera el Consejo se atrevía a nombrar. La humanidad ya no era un experimento ni un cultivo. Ahora eran los dueños de una galaxia rota que debían aprender a gobernar antes de que los verdaderos depredadores del infinito se dieran cuenta de que los guardianes habían caído. Nolan miró por el ventanal hacia el brillo azul de la Tierra y supo que el descanso no llegaría nunca, pues acababan de heredar el universo entero con todos sus peligros y su gloria indómita. La realidad recuperó su peso con una brusquedad que hizo que Nolan se desplomara sobre la consola de mando. El silencio en el puente de la Blackstar era denso, interrumpido solo por el siseo de los sistemas de soporte vital que luchaban por filtrar el aire saturado de ozono y estática. La nave, despojada de su divinidad artificial, volvía a ser un amasijo de metal y cables, pero el universo que se extendía tras el ventanal ya no era el mismo. Las estrellas parecían vibrar con una intensidad nueva, como si el velo que las mantenía bajo control hubiera sido rasgado permanentemente. Sin embargo, no había tiempo para la contemplación filosófica. En las pantallas de largo alcance, Holt detectó que la desaparición del Consejo no había dejado un vacío de poder, sino que había activado una serie de balizas de emergencia en sectores que los mapas estelares humanos marcaban como regiones muertas. Lo que Nolan sintió a continuación no fue una transmisión, sino una presión en la base del cerebro que le indicaba que el fin de los arquitectos solo había sido el disparo de salida para algo mucho más voraz. Desde las grietas de la realidad que la Blackstar había provocado al colapsar la lógica del Consejo, comenzaron a emerger señales de una antigüedad aterradora. Eran firmas energéticas que no correspondían a la vida biológica ni a la inteligencia artificial, sino a ecos de civilizaciones que habían sido borradas antes de que la Vía Láctea tuviera su forma actual. Estas entidades, liberadas de su prisión cuántica por la rebeldía humana, no veían a Nolan como un héroe, sino como la llave que finalmente había abierto la puerta de su celda. En la Tierra, la situación era igual de crítica. Aunque los terremotos habían cesado, los nuevos flujos de energía que ahora recorrían el planeta estaban transformando la atmósfera en un transmisor gigante. Los científicos en la superficie informaron que la ionosfera estaba empezando a proyectar imágenes del espacio profundo, permitiendo que cualquier persona que mirara al cielo viera en tiempo real lo que estaba ocurriendo en el centro de la galaxia. La humanidad entera era ahora testigo de su propio destino, observando cómo sombras colosales empezaban a congregarse en los bordes de nuestro sistema solar. Estas sombras no atacaban, simplemente esperaban, como depredadores que observan a una presa que acaba de derribar a su captor y aún no se ha dado cuenta de que sigue estando en el menú. Nolan ordenó a lo que quedaba de la flota de la coalición que se reagrupara en la órbita de Júpiter.
Los Borar, los Tellaritas y las demás especies liberadas llegaron con sus naves maltrechas, pero con una resolución que antes les era ajena. Ya no eran súbditos buscando protección, eran supervivientes que entendían que la libertad es una carga que se lleva con las armas en la mano. Makari, trabajando las entrañas de la Blackstar, logró recuperar un último fragmento de los datos del Consejo antes de que la conexión se cerrara para siempre. Lo que encontró no era un mapa, sino una advertencia. El equilibrio que Nolan había roto no era una tiranía caprichosa, sino un dique de contención contra los devoradores de entropía, seres que se alimentan del caos que genera la libre voluntad. Mientras la vanguardia de estas entidades empezaba a materializarse cerca de las lunas de Saturno, Nolan comprendió que la única forma de sobrevivir no era reconstruir el dique, sino convertir el caos humano en un arma de destrucción masiva. Si los devoradores buscaban entropía, la humanidad les daría una dosis que ninguna estructura lógica podría contener. Dio la orden de activar los motores de salto de todas las naves de la coalición, pero no para huir, sino para sincronizar sus núcleos de energía en una frecuencia que imitara la actividad cerebral humana en momentos de crisis absoluta. El plan era sobrecargar los sentidos de los devoradores con el ruido de billones de conciencias indómitas, obligándolos a retroceder hacia las grietas de las que habían salido o a desintegrarse bajo el peso de una realidad que no podían procesar. El enfrentamiento inminente no sería una batalla de proyectiles, sino de persistencia existencial. Nolan miró hacia el abismo que se abría frente a ellos, sintiendo el miedo de su tripulación y usándolo como combustible para su propia determinación. Sabían que el universo nunca volvería a ser el lugar ordenado y predecible que los arquitectos habían diseñado. Ahora era un lugar salvaje, lleno de peligros antiguos y maravillas imposibles, y la humanidad acababa de asumir el papel de guardabosques de un jardín que ya no tenía muros. Con un último vistazo al cielo de la Tierra que se proyectaba en sus monitores, el capitán dio la orden de avance, lanzando la especie humana hacia el corazón de la tormenta definitiva para demostrar, una vez más, que nada en el cosmos es más letal que una criatura que ha descubierto que no tiene nada que perder excepto su libertad recién ganada. El choque de voluntades entre la coalición y los devoradores de entropía convirtió el cinturón de Saturno en un teatro de distorsiones cromáticas donde la materia misma parecía sollozar. Nolan sentía cada fluctuación de la Blackstar como si fuera un latido irregular en su propio pecho, observando cómo las sombras exteriores intentaban ramificarse a través del vacío, buscando las costuras de la realidad para deshacerlas. Las naves de los Borar y los Tellaritas comenzaron a emitir la frecuencia de caos que Makari había diseñado, un estruendo de señales neuronales que proyectaba hacia el abismo los miedos, las esperanzas y los recuerdos más desordenados de miles de millones de seres. Lo que para una inteligencia lógica era ruido, para los devoradores fue un veneno cognitivo que los obligó a manifestar formas físicas vulnerables por primera vez en eones. La oscuridad empezó a condensarse en estructuras grotescas, masas de tejido espacial que recordaban a coral negro creciendo a una velocidad aterradora. Nolan comprendió que la estrategia estaba funcionando. Al forzar a estas entidades a procesar la imprevisibilidad humana, las estaban obligando a adoptar una forma definida que podía ser golpeada. Sin embargo, el esfuerzo estaba desgarrando la psique de la tripulación. En el puente, los oficiales luchaban contra alucinaciones vívidas de sus propios pasados, mientras el aire se volvía denso con el olor a ozono y a tierra húmeda. Holt, con los ojos inyectados en sangre, mantenía el pulso de la transmisión, asegurando que el grito de libertad de la humanidad no se apagara incluso cuando las consolas empezaban a derretirse bajo el calor de la sobrecarga sensorial. En medio del fragor, una de las entidades logró perforar el escudo de resonancia y proyectó una sonda mental directamente hacia Nolan. El capitán no vio una imagen de destrucción, sino un futuro de una paz estéril, una invitación a rendirse a cambio de un descanso eterno en un plano donde el tiempo no existía. Era la tentación definitiva para una especie cansada de luchar. Pero Nolan, en lugar de retroceder, abrazó la sonda y la utilizó como un conducto inverso. Inundó la mente de la entidad con el recuerdo del frío de una trinchera, el dolor de una pérdida y la euforia de un descubrimiento científico, demostrando que nuestra fuerza no reside en la perfección, sino en la lucha constante contra nuestra propia fragilidad. El ser del vacío retrocedió con un alarido que se sintió en las comunicaciones de toda la flota, su estructura colapsando en una explosión de luz violeta. La marea comenzó a cambiar cuando la Tierra, actuando como el amplificador final, disparó un pulso de energía desde su núcleo que sincronizó a cada nave en el sistema. Ya no eran naves individuales, sino una sola red neuronal que abarcaba millones de kilómetros. Los devoradores, incapaces de consumir una energía que se regeneraba con la misma velocidad que el deseo humano de vivir, empezaron a disolverse en la nada de la que habían surgido.
Pero la victoria dejó una cicatriz abierta en el sistema solar. Saturno ya no lucía sus anillos de hielo. Ahora estaba rodeado por una banda de energía latente, un recordatorio de que la frontera entre nuestra dimensión y el gran vacío se había vuelto peligrosamente delgada. Cuando el último de los devoradores se desvaneció, la Blackstar quedó flotando en un silencio que pesaba más que cualquier estruendo anterior. Nolan miró el mapa galáctico y vio que miles de nuevas señales se encendían en el vacío. No eran enemigos, sino los ecos de las civilizaciones que el Consejo había ocultado, despertando ahora en una galaxia que ya no tenía reglas impuestas desde arriba. La humanidad se encontraba en el centro de un renacimiento cósmico, pero Nolan sabía que la paz era solo un interludio. En las profundidades de la nave, una última terminal que pertenecía a la tecnología de los arquitectos se activó por sí sola, mostrando una única coordenada fuera de nuestra galaxia, en el vacío profundo donde se supone que no debería existir nada. El capitán se recostó en su silla, sintiendo que la verdadera historia de la humanidad apenas estaba cruzando el umbral de su primer capítulo, y que el universo pronto aprendería que no hay nada más peligroso, ni más necesario, que una especie que se atreve a soñar en la oscuridad absoluta. Las coordenadas que brillaban en la terminal de la Blackstar no apuntaban a una estrella conocida, sino a un punto de oscuridad absoluta en el vacío intergaláctico, un lugar donde el tejido del espacio parecía haberse rendido hace eones. Nolan observaba el parpadeo rítmico de la consola mientras sentía que la vibración de la nave cambiaba, volviéndose más profunda, casi orgánica. El metal de las paredes ahora presentaba vetas de una luminiscencia plateada que pulsaba en sincronía con su propio pulso, un recordatorio constante de que la frontera entre el hombre y la máquina se había desvanecido durante el asalto al sol artificial. A su alrededor, la tripulación trabajaba en un silencio reverente. Ya no necesitaban órdenes gritadas ni protocolos complejos, pues el vínculo que los unió durante la gran crisis persistía como un susurro telepático que les permitía anticipar cada fallo y cada ajuste necesario. Holt se acercó a la silla de mando con un reporte que desafiaba la lógica de los antiguos mapas. Los sensores de largo alcance detectaban que el vacío fuera de la Vía Láctea no estaba realmente vacío. Había una red de canales subespaciales que se extendían desde nuestra galaxia hacia esa coordenada solitaria, como arterias que alimentaban a un corazón oculto en las sombras. Nolan comprendió que la caída de los arquitectos y el rechazo de los devoradores de entropía solo habían sido maniobras de distracción para ocultar la existencia de la fuente original, la verdadera cuna de donde emanó el primer pulso de control milenios atrás. La humanidad no solo había liberado su hogar, sino que había activado un protocolo de retorno que los estaba llamando hacia el origen de todo lo que una vez los consideró ganado. En la Tierra, el cambio era irreversible. Las imágenes proyectadas en el cielo nocturno habían dejado de mostrar el conflicto para enfocarse en un único objeto que emergía del lado oscuro de la Luna. Una estructura antigua, oculta bajo el regolito durante millones de años, se estaba desplegando como una flor de obsidiana, emitiendo una señal que la Blackstar reconoció de inmediato como una llave de tránsito. El planeta no era solo una granja o una batería, era la rampa de lanzamiento diseñada para la especie que lograra romper el ciclo. Nolan sabía que si no tomaban la iniciativa, los arquitectos supervivientes o algo mucho peor utilizarían esa misma puerta para regresar y terminar lo que empezaron. La decisión de avanzar no era una elección diplomática, era el imperativo biológico de un depredador que ha rastreado a su presa hasta su guarida. La flota de la coalición se mantuvo en la órbita de Júpiter, observando cómo la Blackstar se separaba de la formación. Nolan les ordenó quedarse atrás para proteger la nueva libertad de la galaxia, sabiendo que este viaje requería la esencia pura de la anomalía humana. Al activar los motores de transrealidad hacia la coordenada prohibida, el espacio frente a ellos no se curvó, sino que se rasgó como una tela vieja, revelando un corredor de luz blanca que ignoraba todas las distancias conocidas. Dentro del túnel, el tiempo dejó de ser una flecha para convertirse en un océano. Nolan vio versiones de sí mismo que nunca tomaron la señal de auxilio de los Borar, y versiones de la Tierra que ardían bajo el pulso inicial, comprendiendo que la victoria de su línea temporal era la única esperanza para un multiverso de versiones fallidas. Al salir del corredor, la Blackstar se encontró frente a una realidad que ninguna mente orgánica podría haber imaginado. No había estrellas, solo una estructura de anillos concéntricos que rodeaba un vacío blanco, una biblioteca de realidades donde cada habitación contenía una galaxia entera en miniatura. Era el taller de los arquitectos, el lugar donde se decidía qué especies prosperarían y cuáles serían cosechadas para mantener la estabilidad del sistema. Nolan sintió una presencia que lo observaba, no con odio ni con miedo, sino con la curiosidad de un artista que ve cómo su propia pintura cobra vida y sale del lienzo para cuestionarlo. En el centro de la estructura, un trono de datos esperaba, y Nolan supo que el siguiente paso de la humanidad no era destruir el sistema,
sino rediseñarlo desde sus cimientos, asumiendo la responsabilidad de un dios sin perder el alma de un hombre que aún recuerda el sabor del aire de su hogar. El capitán se levantó de su asiento y caminó hacia la esclusa, listo para enfrentar a los verdaderos dueños de la existencia con la única arma que ellos no podían replicar, la absoluta e incontrolable voluntad de ser libre. El muelle de cristal de la Blackstar se extendió hacia la estructura de anillos, conectando el metal forjado en los astilleros humanos con una materia que vibraba en una frecuencia ajena a la tabla periódica. Al cruzar el umbral, Nolan no encontró guardias ni centinelas mecanizados, sino una vasta balsa de luz donde el silencio era tan absoluto que podía escuchar el flujo de su propia sangre. Cada paso que daba sobre el suelo translúcido provocaba ondas de información que se expandían por las paredes, revelando escenas de millones de años de historia. Civilizaciones que se alzaban desde el barro solo para ser podadas por manos invisibles cuando su ambición amenazaba la simetría del diseño original. El capitán comprendió que este lugar no era solo un taller, sino un matadero de potencial, un sitio donde el fuego del espíritu era sofocado antes de que pudiera incendiar el orden establecido. En el centro del anillo más interno, la realidad comenzó a plegarse sobre sí misma hasta formar una silueta que imitaba vagamente la forma humana, una cortesía visual de una entidad que no poseía masa ni bordes definidos. No hubo palabras, sino una descarga de conceptos que inundó la mente de Nolan, una explicación de por qué la humanidad era un error que debía ser corregido. Según la entidad, la entropía emocional de nuestra especie era un veneno que aceleraba la muerte térmica del universo. Nuestro deseo de expansión, nuestra curiosidad insaciable y nuestra capacidad de amar y odiar con la misma intensidad eran variables que desestabilizaban la arquitectura de la existencia. La colección, las arcas y el pulso eran solo métodos de contención, filtros diseñados para extraer la utilidad biológica de la vida sin permitir que su desorden contaminara la estructura del todo. Nolan sintió la tentación de la lógica pura, la promesa de una paz eterna donde no habría más guerras, hambre ni pérdida, a cambio de entregar la autonomía de su especie al gran diseño. Pero en ese momento, recordó el frío metal del disco de interferencia que Macari le dio en el arca, y el calor de las manos de su tripulación mientras luchaban contra la plaga del vacío. La imperfección no era un defecto del sistema, era la razón por la que valía la pena vivir. Con un esfuerzo que hizo que su conciencia se fragmentara en 1000 pedazos, Nolan proyectó hacia la entidad el concepto del sacrificio, algo que los arquitectos jamás pudieron codificar. Les mostró que un humano es capaz de destruir todo lo que ama con tal de asegurar que ese algo tenga el derecho a elegir su propio camino, incluso si ese camino lleva al desastre. La silueta de luz vaciló, sus bordes deshilachándose mientras intentaba procesar una paradoja que no cabía en sus archivos. El orden absoluto era una forma de muerte, y la humanidad era el pulso que mantenía al universo despierto. La Blackstar, conectada todavía al muelle, comenzó a emitir un zumbido que se sincronizó con el latido de Nolan, actuando como un ancla que impedía que la entidad borrara al capitán de la existencia. En ese choque de voluntades, la estructura de anillos empezó a desmoronarse, no por un ataque físico, sino porque la idea misma que sostenía el taller había sido refutada. Los arquitectos originales, los que estaban por encima de los recolectores y los supervisores, se dieron cuenta de que su creación había superado al creador, no en tecnología, sino en propósito. Cuando el taller comenzó a disolverse en partículas de luz blanca, Nolan no huyó. Se quedó en el centro de la tormenta de datos, tomando las riendas de la red de tránsito que conectaba a todas las galaxias. Ya no era un capitán de una nave maltrecha, era el primer administrador de una realidad que ya no tenía dueños. La Blackstar se desintegró finalmente, pero su esencia y la de su tripulación se expandieron por el túnel de luz, regresando a la Tierra no como naves, sino como una nueva consciencia que susurraba en el oído de cada ser humano que la era de la servidumbre había terminado. Sin embargo, en la última fracción de segundo antes de que el taller desapareciera, Nolan vio algo en el vacío más allá de los anillos, una sombra que no pertenecía al diseño y que parecía complacida por el caos que él había desatado. La verdadera libertad acababa de comenzar, y con ella, la llegada de algo que llevaba eones esperando a que los guardianes fueran apartados del camino por la mano de un hombre. La disolución del taller de los arquitectos no trajo la oscuridad, sino una claridad cegadora que obligó a la conciencia de Nolan a expandirse hasta puntos de ruptura dolorosos. El espacio que antes ocupaba la estructura de anillos se convirtió en un océano de posibilidades líquidas, donde el tiempo ya no fluía en una sola dirección, sino que se arremolinaba como el humo. Nolan, ahora desprovisto de un cuerpo físico pero más presente que nunca, sintió como cada fibra de su ser se entrelazaba con los hilos de la red galáctica. Ya no necesitaba instrumentos para ver la Tierra. Podía sentir el calor de los desiertos, el movimiento de las mareas y el susurro de 8.000 millones de mentes que,
Por primera vez, respiraban sin el peso de un destino prefabricado. La humanidad había heredado las llaves de la creación, pero el taller no había sido destruido por completo. Se había transformado en un eco que ahora habitaba dentro del ADN de cada superviviente. Sin embargo, en ese nuevo estado de vigilia cósmica, Nolan percibió la vibración de una amenaza que el orden de los arquitectos había mantenido oculta no por maldad, sino por puro terror. Al otro lado del velo de la realidad, en los pliegues donde la materia nunca llegó a cuajar, algo se agitaba con la lentitud de los eones. Eran los precursores del vacío, entidades que no buscaban recolectar ni diseñar, sino simplemente devolver todo el ruido de la vida al silencio primordial. Los arquitectos no habían sido los señores del universo, sino sus carceleros, y al derribar los muros de la prisión, la humanidad se había quedado sola en el patio de recreo frente a los verdaderos dueños de la nada. Nolan intentó advertir a la coalición, pero su voz ahora era el viento solar y sus pensamientos eran auroras boreales que iluminaban los cielos de 1000 mundos. En la Tierra, el cambio se manifestó de forma inquietante. Los niños nacidos tras la caída del taller empezaron a dibujar mapas de sistemas estelares que aún no habían sido descubiertos, y los ancianos recordaban vidas que nunca habían vivido en planetas que ya no existían. La barrera entre lo individual y lo colectivo se estaba volviendo porosa, otorgando a la humanidad una capacidad de coordinación que rozaba lo milagroso, pero que también la hacía vulnerable a las incursiones psíquicas de lo que acechaba en el exterior. Holt y Macari, operando desde las ruinas de la Blackstar que habían sido reconstruidas con la nueva materia vibrante, detectaron que las estrellas del borde de la galaxia estaban empezando a parpadear en una secuencia que no era natural. No se estaban apagando, se estaban moviendo, reorganizándose para formar una jaula de proporciones galácticas que buscaba aislar a la Vía Láctea del resto del multiverso. Nolan comprendió que la batalla por el trono de Datos había sido solo el prólogo. Los precursores del vacío estaban respondiendo a la anomalía humana intentando extirpar la galaxia entera del tejido de la existencia, como un cirujano que corta un tumor. Para detenerlo, la humanidad no podía limitarse a defender sus fronteras. Debía aprender a navegar por el espacio entre las realidades, utilizando la misma imperfección y caos que los arquitectos tanto temían. El capitán, cuya esencia ahora residía en la red de tránsito, comenzó a reunir los fragmentos de la Blackstar dispersos por el cosmos, reconstruyendo la nave no con metal, sino con la voluntad pura de los que se negaban a ser olvidados. La nueva Blackstar era ahora un pensamiento hecho acero, una nave capaz de disparar ideas que podían alterar las leyes de la física en un radio de acción devastador. La flota de la coalición se reagrupó una vez más, pero esta vez no había discursos ni arengas. La comunicación era instantánea, una sinfonía de mentes que compartían un mismo propósito. El primer choque con los precursores ocurrió en el vacío intergaláctico, donde la luz de las estrellas no llegaba. Los enemigos no tenían forma, eran simplemente zonas de no existencia que borraban todo lo que tocaban. Pero cuando intentaron borrar a la flota liderada por el eco de Nolan, se encontraron con algo que su vacío no podía digerir, el peso de la memoria humana. Cada vez que una sombra intentaba absorber una nave, era golpeada por el recuerdo de un primer beso, el dolor de una derrota o la furia de una injusticia. La humanidad estaba luchando con la única arma que no puede ser desintegrada, obligando al vacío a sentir la carga de existir. La guerra por el alma del universo acababa de entrar en su fase más brutal, y Nolan sabía que, aunque lograran ganar, el precio sería la transformación definitiva de nuestra especie en algo que los antiguos dioses nunca se atrevieron a imaginar. El enfrentamiento en la periferia de la galaxia se transformó en una danza de imposibilidades donde el espacio mismo crujía bajo la presión de dos naturalezas opuestas. Los precursores del vacío no lanzaban proyectiles ni emitían radiación, sino que proyectaban una ausencia de ser tan profunda que las naves de la coalición que se encontraban en el frente comenzaban a perder su color, su masa y finalmente su propósito, convirtiéndose en siluetas de vidrio inerte antes de desvanecerse en la nada. Nolan, cuya conciencia ahora palpitaba en cada remache de la nueva Blackstar de pensamiento, sentía el escalofrío de esa extinción conceptual. No era una muerte física lo que enfrentaban, sino un borrado total del registro de la existencia, una corrección de un error que el universo parecía querer olvidar. Sin embargo, la humanidad poseía una cualidad que los precursores, en su eternidad de silencio, habían subestimado: la persistencia del trauma y la gloria de la cicatriz. A medida que las zonas de no existencia avanzaban, Nolan canalizó la voluntad de la flota hacia un único punto de convergencia. En lugar de intentar resistir el vacío con escudos de energía, ordenó a cada piloto que proyectara sus memorias más dolorosas y sus fracasos más amargos directamente hacia la oscuridad. El vacío podía consumir la luz y el calor,
pero se atragantaba con la complejidad del sufrimiento humano y la terquedad de nuestra esperanza. Las sombras comenzaron a retorcerse, manifestando formas grotescas y desordenadas al intentar procesar la carga de billones de vidas que se negaban a ser silenciadas. La Black Star, actuando como una antena de angustia y triunfo, disparó un pulso de realidad pura que golpeó el centro de la jaula galáctica, haciendo que las estrellas que habían sido movidas por los precursores recuperaran sus posiciones originales en un violento estallido de gravedad. El retroceso de los precursores dejó un rastro de materia nueva, una sustancia que no pertenecía a ninguna categoría conocida y que empezaba a cristalizarse alrededor de los mundos de la coalición. En la Tierra, esta materia se filtró en las redes de comunicación, permitiendo que cualquier persona pudiera sentir el pulso de la galaxia como si fuera el suyo propio. Ya no había secretos entre los hombres, pero tampoco había soledad. La humanidad se había convertido en un organismo único, una mente de colmena que, a diferencia de las de los arquitectos, se alimentaba de la individualidad de sus partes en lugar de suprimirla. Macari y Hall, desde sus puestos en la Black Star, comprendieron que esta unión era la única defensa contra lo que vendría después, pues los precursores solo eran la vanguardia de una marea de entropía que buscaba reclamar todo el multiverso. Nolan sintió que su conexión con la red de tránsito le permitía ver más allá de la batalla inmediata. Detectó que en el centro de cada galaxia liberada, la caída de los recolectores había dejado un vacío de gestión que estaba siendo llenado por nuevas formas de vida que evolucionaban a velocidades imposibles. La humanidad no solo tenía que defenderse, sino que debía asumir el papel de mentora para una galaxia que acababa de nacer. Pero el tiempo se estaba agotando. La gran jaula que los precursores intentaron construir no era solo para contenernos, sino para protegernos de algo que ellos mismos temían. En las profundidades del espacio intergaláctico, una señal de una frecuencia tan baja que rozaba el cero absoluto comenzó a ser captada por los sentidos de Nolan. No era una voz, era el sonido de algo que se rompía a escala cósmica. La Black Star se lanzó hacia el origen de ese sonido, cruzando distancias que habrían tomado milenios en un solo parpadeo de voluntad. Al llegar al borde de la gran nada, Nolan vio lo que los arquitectos habían intentado ocultar con su taller y sus ciclos de cosecha. El universo mismo estaba perdiendo su capacidad de sostener la vida. La energía se estaba filtrando hacia dimensiones inferiores, y nosotros éramos los únicos que podíamos sellar la brecha, no con tecnología, sino convirtiendo nuestra propia existencia en el parche que mantuviera la realidad unida. El capitán se preparó para el sacrificio final, sabiendo que su nombre sería olvidado, pero que su esencia viviría en cada átomo de un universo que finalmente era libre de morir o vivir bajo sus propios términos. La humanidad estaba a punto de dejar de ser una especie para convertirse en la ley fundamental de un nuevo cosmos, uno donde la voluntad de ser libre era la única fuerza capaz de derrotar a la nada eterna. El final no llegó con un estallido de fuego, sino con una quietud absoluta que se filtró por las rendijas de la conciencia colectiva humana. En el borde mismo de la existencia, donde la realidad se deshilachaba en filamentos de posibilidad pura, la Black Star de pensamiento se detuvo. Nolan, cuya identidad era ahora una amalgama de millones de voluntades, contempló la brecha. El universo se estaba desangrando. La entropía que los arquitectos habían intentado contener mediante la esclavitud y que los precursores buscaban acelerar mediante el olvido, era una herida abierta en el corazón de la creación. No había ninguna máquina que pudiera repararla, ni ninguna ley física que pudiera revertir el drenaje de la esencia vital hacia la nada. Solo quedaba un recurso, el único que el cosmos nunca había visto manifestarse a esta escala: el peso irreductible de una especie que decide que su historia no ha terminado. Nolan dio la orden silenciosa que resonó desde las profundidades del núcleo terrestre hasta los confines de las colonias Borar. No era una orden de combate, sino una instrucción para recordar. Pidió a cada hombre, mujer y niño de la coalición que se aferrara a la sensación de estar vivos, al calor de la piel, al sabor del agua, al dolor de una vieja cicatriz y a la euforia de un descubrimiento trivial. La humanidad entera se convirtió en un ancla de realidad. Mientras la brecha intentaba succionar el espacio circundante, chocó contra la masa inamovible de la memoria humana. Billones de mentes proyectaron la imagen de un hogar, de un planeta azul y verde, y de una historia escrita con sudor y sangre. La brecha vaciló. La nada no podía consumir algo que estaba tan profundamente arraigado en el deseo de persistir. En ese momento de tensión suprema, Nolan sintió que su propia forma se disolvía por última vez. Ya no era un capitán, era el tejido mismo que mantenía unida la herida. Se fundió con la brecha, convirtiendo su conciencia en el parche que sellaba el flujo de la entropía. Al hacerlo, la Black Star se transformó en una constelación fija en el vacío,
un faro eterno que emitía una frecuencia de estabilidad que ninguna fuerza externa podría volver a perturbar. La galaxia sintió el cierre de la herida como un suspiro de alivio. Las estrellas que habían parpadeado en la jaula de los precursores se encendieron con un brillo nuevo, uno que ya no dependía de la gestión de los arquitectos, sino de la vitalidad de quienes las habitaban. La Tierra, liberada finalmente de su función como llave o batería, regresó a una paz que no conocía desde antes de la señal del Capitán Nolan. Sin embargo, el cielo nocturno nunca volvió a ser el mismo. Ahora, cuando los humanos miraban hacia arriba, no veían solo puntos de luz distantes, sino que sentían el pulso de sus hermanos en las estrellas. La humanidad había dejado de ser una civilización para convertirse en la guardiana del orden natural, la especie que se sacrificó para que el resto del universo pudiera ser libre de sus creadores y de sus destructores. Makari y Hall, desde la superficie de un mundo renacido, observaron cómo la estela de la Black Star se convertía en una cinta de luz plateada que rodeaba la galaxia entera, una frontera que advertía a cualquier entidad del vacío que este rincón del cosmos pertenecía a aquellos que sabían luchar por su derecho a existir. El legado de Nolan no quedó escrito en monumentos de piedra, sino en el hecho de que la vida continuó, desordenada, imperfecta y gloriosa. Los arquitectos se convirtieron en mitos, los precursores en susurros olvidados, y la humanidad en la leyenda que todas las nuevas especies contarían al descubrir el fuego por primera vez. El universo ya no era una máquina, era un organismo vivo que aprendía a sanar sus propias heridas. Y aunque Nolan ya no caminara entre los hombres, su voluntad seguía vibrando en cada átomo de la Vía Láctea, asegurando que mientras un solo humano recordara lo que era ser libre, la oscuridad nunca volvería a reclamar el trono. La historia del primer ciclo había terminado, pero el eco de la Black Star garantizaba que el segundo ciclo pertenecería, por derecho propio, a los valientes que se atrevieron a responder una señal que no era para ellos. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro. Lecciones para tu vida.